Ya está, ya plagueamos. Vamos a mirar la última parte que ustedes tienen en el material que se llama transformadas. Y vamos a estudiar uno que se llama transformada de Laplace. Este es muy fácil, les va a ayudar muchísimo más adelante para otras materias que van a tener. Entonces, ¿qué es lo que hace una transformada de Laplace? Esto se usa mucho para cuestiones que tienen que ver con señales así que originan algún dispositivo o, por ejemplo, algún artefacto que mide algo que tenga que ver con movimientos, no sé, el temblor de la tierra, el temblor de las máquinas, algo que tenga que ver con algo que, así que les digo, emite algún tipo de señal. Entonces lo que hace es transformar esa señal y que son dos variables, la variable frecuencia y la variable tiempo, transforma en una expresión algebraica. Y entonces nosotros podemos pasar esa situación de en su, una frecuencia en su grado, porque generalmente viene en grados, y el tiempo podemos transformarlo en una expresión algebraica, resolvemos esa expresión algebraica y después le devolvemos en la unidad o con la unidad de medida que está queriendo o requiriendo el problema que estamos estudiando. Bueno, y entonces ustedes tienen lo que se llaman unos teoremas básicos. No sé si están teniendo ahí con ustedes el formulario que les había puesto. Y tienen el primero que me hice, por ejemplo. Les voy a ir mostrando el, la formulita y cómo entonces utilizamos, porque es con fórmula. Nosotros no vamos a hacer ahora otro tipo de, por ejemplo, cuando estén en cálculo avanzado sí tenemos que hacer cosas más profundas, pero eso significa que tenemos, por ejemplo, un semestre completo solamente para hacer esto. Entonces, una transformada de Laplace, esta es su nomenclatura. Su nomenclatura es una L que está, generalmente se usa este que les estoy mostrando acá, que es esta. Algunos muestran así con la L esa en cursiva. Y por ejemplo les dice una constante. Entonces la constante puede ser cualquier número, obviamente, sin ninguna variable. Y me dice que su expresión es igual a K sobre S. K sobre S. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo, por ejemplo, así, eh, transformada de Laplace de 3. ¿Qué es 3? 3 es una función. Acá es, lo que tengo adentro va a ser siempre una función. Y si es una función, entonces me está diciendo igual a 3. Entonces, si la fórmula me dice k sobre s, la k es mi 3 y entonces acá voy a tener ¿cuánto? Y voy a tener, obviamente, 3. Y ahí ya está. Entonces, la transformada de Laplace para 3 es esa. Si yo tengo, por ejemplo, otro, vamos a suponer que me hice transformada de Laplace de negativo también puede ser. Negativo generalmente no se usa por cuestiones... ¿Por qué? Porque se supone que en el plano cartesiano la parte positiva y negativa no tiene trascendencia a la hora de emitir frecuencias. Aunque en algunos casos sí podría ser, pero eso le va a explicar sus dioses de ingenieros que tienen con ustedes a veces. Bueno, entonces, por ejemplo, me dice acá transformada de Laplace de 1. De 1, por ejemplo. Entonces, ¿1 cuánto va a ser? Y va a ser obviamente 1. 1 sobre S. Y ya está. Solamente eso. Ese es la primera formulita que tenemos entonces para realizar el calculito para lo que sería una constante. Esto obviamente sale de una familia de integrales, en donde tenemos la particularidad de que son integrales impropias, aquellas integrales que ustedes estudiaron en cálculo 1, que son las integrales impropias, son integrales definidas, pero la característica es de que su límite inferior es 0 y va hasta infinito positivo. O puede ser que sea al revés, puede ser que mi límite más grande, por decirlo, sea 0 y vaya hacia el infinito negativo. Puede ocurrir también eso. Esos son integrales impropias. Las transformadas de Laplace son familias de integrales impropias, para que tengan como una teoría rápida, por decirlo. Perfecto, ahora vamos a ver otro. A ver, voy a copiar de acá porque es más rápido esa L que estar cargando de algún lado.
Tengo, por ejemplo, me dice, y que es como el teorema fundamental del cálculo, de la derivada y del otro, entonces también tengo acá, que es t a la n. T a la n me dice que es n factorial sobre s elevado a la n más 1. Y es muy fácil también. S elevado a la n más 1. En el día del examen tenga con ustedes su formulario y le va a facilitar muchísimo esto. Por ejemplo, si yo tengo entonces, así, esto obviamente ya va a ser un calculito, entonces voy a sacarle su colorcito. Bueno, tengo por ejemplo, me dice t al cubo, por ejemplo, me dice. Entonces, ¿qué voy a tener? La n es mi 3, entonces 3 factorial. ¿Sobre cuánto? Sobre s n más 1. ¿Cuánto vale n? N vale 3. Entonces acá voy a tener ¿cuánto? Y voy a tener entonces 3. ¿Y qué es mi resultado entonces? Es igual. Y puedo desarrollar sin problemas. ¿Cuánto es cuánto viene a ser el factorial de 3? El factorial de 3 en la calculadora hagan 3, shift, y buscan ahí donde tienen x a la menos 1. Y les da que es 6. ¿Por qué? Porque es 3 por 2. Sí, 3 por 2, 6. Perfecto. Y ahí entonces tengo s elevado a la cuarta. S elevado a la cuarta. Y ahí ya tengo mi resultado. Este es el resultado entonces para, ¿cuánto? Para t elevado al cubo. Y ya está. Yo puedo, por ejemplo, combinar las dos situaciones en un solo laplaciano, porque se le dice laplaciano. Yo puedo tener, por ejemplo, así, fíjense. Puedo tener, por ejemplo, t al cubo más t más 3, por ejemplo, puedo tener así. Entonces vamos a desarrollar esto. Hay una propiedad o un teorema que se le dice un teorema de linealidad. Y la linealidad dice que yo puedo sacar en varios laplacianos como sumandos tenga la función. Entonces yo puedo hacer ¿qué cosa? Puedo también distribuir, por decirlo, este laplaciano a cada término, o directamente, como yo ya sé que eso ocurre, entonces ya desarrollo como tendría que ser. Entonces va a ser ¿cuánto acá? Más. ¿Y cuánto voy a tener ahí? Y ahí ya me voy a fijar en el segundo que acabo de ver ahora. Entonces voy a tener ¿cuánto va a ser el laplaciano de t? En este caso es t elevado a la primera. Entonces si es elevado a la primera, ¿cuánto va a ser acá mi resultado? Entonces va a ser 1 factorial, ¿verdad? Sobre ¿cuánto? S elevado a la S elevado a la n más 1 me dice. Mi n ahora es 1 más 1. Más, o si tengo negativo, por ejemplo, pongo negativo. No le afecta eso. Más, ¿y cuánto es el laplaciano de 3? Es una constante. Entonces, si es una constante, ¿cómo obtenemos? Es la constante sobre S. Así. Es igual. Entonces, ahí ya resolvemos, así como hicimos al principio, el factorial de 3 es 6, sobre s elevado a la cuarta, s elevado a la cuarta, más el factorial de 1 es 1, el factorial de 0, por ejemplo, también es 1. Eso habrán visto bien en introducción en el otro, en matemática 1, que estudiamos factoriales y combinaciones y permutaciones. Más, y ahí entonces ya no tengo nada para hacer. 3 sobre S. 3 sobre S. Así. Lo que podría hacer acá finalmente es buscar un mínimo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, yo desarrollo en el examen y ustedes dicen que no es que es falsa, por ejemplo, y es la misma expresión. Yo podría hacer un mínimo acá, que esta es la cuarta, entonces voy a decir, esta es la cuarta y esta es la cuarta, 1 por 6, 6, más s a la cuarta dividido s cuadrado, s al cuadrado, más s a la cuarta dividido s, me va a dar s al cubo por 3, 3s al cubo. Así, 3s al cubo. Ahí está. Entonces, mi resultado final es esto que tengo acá. Le van pillando, ¿verdad? Es fácil.
Y que la talla por ahí con esta me parece, porque ambas se tienen. A veces también lo que hago es, no sé, por decirlo, me salió un negativo y entonces acá nomás le transformo. Por ejemplo, le pongo 3s al cubo más s cuadrado más 6, como dice falso. Pero lo que no pilla es de que ordené nomás el resultado así de mayor a menor. Bueno, entonces ya tenemos ahí, para cuando tenemos constante y cuando tenemos una variable, en este caso tiempo elevado a la n. Después puedo tener también, por ejemplo, e. A ver, vamos a insertar Laplaciano, así, y tengo e elevado a la menos más, ¿dónde tengo menos más? Creo que tengo en operadores. Acá, menos más at, así. Y el laplaciano de este es igual a 1 sobre s más menos a. Así. Entonces, fíjense bien lo que me está diciendo acá. Que si la e está elevado a la menos at, entonces su laplaciano es s más. Pero si es positivo, entonces va a ser menos. Eso es lo que me está diciendo. Y vamos a hacer para que entiendan esto. Porque a veces no usamos, o sea, no es que a veces, no usamos mucho ese menos más a la tanto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, menos 2t, entonces, ¿qué va a hacer acá? Si tengo el negativo, entonces va a ser positivo. Y si es positivo, entonces acá va a ser positivo. Más. ¿Y cuánto vale A? Y fíjense que A está con la T. Entonces, AT me dice. Y acá me está pidiendo solamente la A. ¿Cuál es la constante que le acompaña a la T? Es la A. ¿Y cuánto vale A? Vale 2. No voy a poner más el signo. ¿Por qué? Porque el signo ya está comprendido o ya está de alguna forma anotado con lo que yo estoy mostrando acá. Si yo tengo, por ejemplo, así, vamos a suponer, tengo positivo acá. Tengo, por ejemplo, no sé, 4. Y a la 4t, entonces, ¿qué significa? Que si tengo positivo, o va a ser s menos a. ¿Cuánto vale a? Y a vale 4. Entonces voy a tener acá, ¿cuánto? S menos 4. Así. Ese es entonces para cuando tenemos e elevado a la tanto. Después tengo también seno, coseno y acuérdense para siempre. Si acá hay gente que está, por ejemplo, en electrónica van a tener, así como les dije, una materia que se llama cálculo avanzado y ahí van a tener un semestre para hacer estas cuestiones y van a acordarse de que se usa coseno y seno y cuando hablamos de, por ejemplo, transformada de Fourier, Fourier utiliza seno y coseno para mostrarnos en forma gráfica secuencias así de sonidos y cosas así, y graficamos en el plano normalmente. Demasiado buena esa materia. Que creo que una vez era que les había enviado una foto de un examen final que era de esa materia. Bueno, entonces, si tengo, por ejemplo, así, si tengo, por ejemplo, seno de AT es igual, y su transformada es igual a sobre S cuadrado más A cuadrado. A al cuadrado. Y acuérdense que yo puedo estar combinando todo lo que ya estoy viendo en un laplaciano así y puedo incluirle todo. Bueno, ¿qué me dice entonces en este caso para la función seno? Y me dice que si yo tengo, por ejemplo, acá, no sé, por decirlo, 4. Entonces, ¿cuánto va a ser acá? A me dice. ¿Y A cuánto vale? A vale 4. Entonces va a ser 4 sobre S cuadrado más. Y acá me dice A cuadrado. ¿Y qué significa este A cuadrado para mí? Como A es 4, pero yo tengo A al cuadrado, entonces ¿cuánto va a ser acá? 4 por 4, 16. Así entonces va a quedar esto.
y la S siempre como resultado. Si tengo, por ejemplo, coseno, a ver, si tengo, por ejemplo, coseno de AT, me dice que es S sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tengo, por ejemplo, coseno de 2t, o de 4t, o de 5, o de 3, o lo que sea, entonces va a ser S sobre S cuadrado más 3 por 3, 9. Ustedes inclusive pueden sacar como un cálculo auxiliar, por ejemplo, y ponen que A vale 3, y ustedes como necesitan A cuadrado, entonces 3 por 3, 9. Así. Después, vamos a ver uno, dos más, y ya les dejo. ¿Ven que es fácil? O por ahí si tienen algún problema me avisan y... Pero Profe, sí. una consulta. Mm. Con esto de seno, coseno, ¿ocurre con todas las funciones trigonométricas? No, solo con seno y coseno. Así, So- profe. no hay tangente, cotangente, secante ni cosecante. No hay. Si hay que hacerlo como hacían ustedes integrales que no son inmediatas, se tienen que desarrollar. Y no desarrollamos porque las funciones que son ya de tangente y compañía no se da en forma gráfica para hacer secuencias de lo que les había explicado al principio. Y si hay, tenemos que utilizar la definición de integrales impropia que les dije. Bueno, si tengo en este caso, fíjense, tengo seno hiperbólico. Cuando aparece esa h es seno hiperbólico, que habrán visto en cálculo 1 también cuando estaban estudiando funciones. Entonces, s al cuadrado menos a al cuadrado. Tienen que cuidar bien porque esa h significa hiperbólico, no es el seno normal, esta h que está acá. No es una constante en este caso, es un seno hiperbólico. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, seno hiperbólico de 2t, entonces, ¿qué voy a tener acá? Me dice a, entonces 2. Y me dice a cuadrado, entonces 2 por 2 va a ser 4. O ponen ahí su 2 por 2, 4 y así. Después, si tengo, por ejemplo, coseno hiperbólico, son muy 4 le lindos. tenés que poner, profe. ¿Cómo? 4 le tenés que poner. Sí, Le sí, pusiste 2. sí. Ahí está. Gracias. Perfecto. Yo pensé que... Nada, porque se está grabando esto. Ya está, ya está. Bueno, cuando es coseno hiperbólico, es S acá. Vieron que acá era A y ahora es S. Entonces, en coseno hiperbólico, tenemos así. S, y si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, 5. Entonces voy a tener ¿cuánto? S sobre S cuadrado menos 5 por 5, 25. Y ahí está. Si tienen, por ejemplo, vamos a suponer así, que creo que no les mostré todavía, tenemos tiempo. Si tengo, por ejemplo, así. A ver, ¿dónde está mi laplaciano? Demasiado gusto decir laplaciano. Parece así, no sé, de otro lado por ahí. Si tengo, por ejemplo, así, que puedo tener también, por ejemplo, tengo 2t más 4, por ejemplo. Entonces, cuando tengo una constante al lado de la función principal, que es t en este caso, nuestra función principal siempre está en función a t, no estamos usando en función a x, por ejemplo. Entonces, puedo sacar de esta forma 2, y ahí le aplico el laplaciano, y le aplico a nuestra variable principal. Ahí hice mal porque esto generalmente viene en llaves, no viene en corchetes. Este también tiene que ser en llave. Y ahí yo puse así, t, y puedo sacar así como les dije, más laplaciano, si voy a hacerlo en forma 1 a 1 por decir. Y tengo, por ejemplo, así, 4. Es igual. Entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser 2 por... Y ahí tengo que acordarme de la primera parte que vimos, que era t elevado a la tanto. Esto que tenemos acá.
Entonces vamos a llevar para acordarnos y escribir bien ahí. Acá voy a poner así. Y entonces, si yo quiero hacer para L elevado a la T, mi N en este caso es 1. Entonces voy a tener así. Voy a tener fracción. Y entonces voy a tener N factorial, me dice. ¿Cuánto vale N en este caso? N vale 1. Entonces va a ser 1 factorial. 1 factorial sobre S elevado a la S elevado a la N más 1 me dice. En este caso mi N vale 1, entonces va a ser 1 más 1. 1 más 1, 2. Es igual. Entonces, ¿qué voy a tener? Y acá ya puedo resolver. ¿Cuánto es el factorial de 1? El factorial de 1 es 1. Entonces puedo multiplicar con este 2. ¿Y voy a tener cuánto? 2 sobre S al cuadrado. Ah, no. Acá me estoy olvidando de algo. Me estoy olvidando de mi constante. Esta constante todavía no hicimos. Más. Y cuando tenemos la constante, es la constante sobre S. Entonces aquí me falta eso. 4 sobre S. Y entonces acá voy a hacer más 4 sobre S. Así. Y ahí puedo hacer lo que les había mostrado también. El de hacer un mínimo, por ejemplo, único. Entonces, tengo S cuadrado como mínimo. S al cuadrado. ¿Y cuánto voy a tener? Voy a tener 2 más 4S. Ahí está. Bueno, entonces ya saben que si tienen una constante con t, entonces esa constante pueden sacar fuera de la expresión laplaciana. Ahí está. ¿Ven? ¿Algún problema? Más de eso no vamos a dar. Más de eso no. Profe, te quedó 4 medios en lugar de 4 sobre S. Ah, acá. Este es S. Ese creo que es lo que me dijiste. Así mismo. Muchas gracias, señor. A vos, profe. ¿Le puedo servir algo? No sé, alguna cena que quieras que te envíe por Buenos Aires. Bueno, con esto